Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Se ve linda la corona, ¿verdad? Pero hay quienes la pierden. Vamos a hablar hoy acerca de retener lo que Dios nos ha dado, de mantenerlo, de cuidarlo, de velar por ello. Como dije al principio, hoy será una enseñanza no muy apta para mente religiosa. Enfóquese en lo que Dios quiere que oigas hoy. Estamos viviendo tiempos finales y la excelencia debe salir a flote en la vida y el corazón de cada creyente. Por supuesto, sin legalismo ni fanatismo, simplemente siendo lo que nosotros somos. Está escrito en la palabra de un mercader que encontró un tesoro en un campo. Y fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró aquel campo donde estaba el tesoro. Y había una enseñanza tras eso que tiene que ver con el precio del tesoro. Cuando nosotros tenemos un tesoro, lo guardamos. Ahora, sin que hagamos discriminación de personas, tenemos que saber que somos diferentes al mundo. Porque no somos de acá, somos de allá. Y tenemos el cometido de no mezclarnos, aunque andemos entre ellos. Así como pones agua y aceite en una botella, puedes revolverlo, pero después de un momento están separados. El cometido suyo es que no importa a usted dónde esté, usted está separado del mundo que no le sirve a Dios. Si no aprende eso, si no sabe eso, si no eres eso, algo anda mal. Y estamos aquí para aprender, ser exhortados, ser amonestados, ser incitados a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios necesita que tú estés claro en quién tú eres y a quién le sirves. Porque es la única manera que usted puede vivir en libertad en este mundo y soñar el sueño de Dios. Solo de esta manera usted podrá desarrollarse como hijo de Dios y cumplir su tarea en este mundo. El enemigo nunca ha cambiado su objetivo contra el Hijo de Dios, pero sí ha cambiado sus tácticas. El apóstol Pablo habla de artimaña. El propósito del enemigo es obstaculizar tu camino de fe, hacerte tropezar y hacerte caer. Ser efectivo en él. A él no le importa que usted camine, pero sí que haga la voluntad del Señor. Eso sí le importa. Que usted siga al Señor, al diablo no le importa. ¿Sabe qué es lo que le importa a él? Que usted oiga la palabra, se someta a ella y haga la voluntad de Dios. Eso sí le importa. Eso es lo que él quiere obstruir en su vida. Por eso usted tiene que saber qué hay en ti. Le importa que usted no preste atención. Yo creo que ustedes, como iglesia de gracia, están pasando la prueba más difícil de su vida y su vida. Le voy a decir por qué. Porque cuando ustedes estaban en un local, llegaban y se sentaban, pero ustedes echaban llave a su casa y se olvidaban de su casa. Se sentaban allí y se sentaban hasta que el sermón terminaba, toda la alabanza estaban dedicados. Pero ahora que están en casa, el perrito, la olla del arroz, el teléfono y una cantidad de cosas para aquí, para allá, para aquí, para allá. O sea, está la entretención más grande. Quiere decir que están frente a una prueba
y solo ustedes mismos la van a vencer. Solo ustedes mismos. Porque usted en el templo, en el salón, en el local, usted no se lleva un paquete de chito y una taza de café mientras el pastor predica, usted está comiendo. No lo hace. Porque dice hay que respetar aquí. Hay que honrar aquí. Qué pena. Pero en la casa, ¿cómo es la cosa? Entonces tenemos dos comportamientos porque no tenemos un linaje en nuestra mente claro. Yo quiero que ustedes entiendan eso, sin ser fanáticos, sin ser religiosos, pero sí honrar el momento que tenemos delante del Señor, en el momento que estamos. Ahora, uno de los principales problemas que ha tenido el creyente es perder su identidad. Cuando un creyente pierde su identidad, por eso es que se comportan en este mundo como si fueran de aquí y no como si fueran de allá. Los jóvenes atraviesan un momento muy difícil y yo oro a Dios por ellos y declaro que hoy superan sus problemas y asumen el compromiso de su identidad en su vida. Porque no importa cuán joven sea, usted es un hijo de Dios y es del cielo. Y tiene que saber que está posiblemente entre gente que no son hijos de Dios. Y es importante que usted tenga su identidad clara. Y esto, Israel conocía su linaje. Y hay un pueblo que se les habló del linaje fue Israel. Lo que Dios le dijo a Abraham, Abraham se lo dijo a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a José. Y por eso Dios, honrando la familia, dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Israel conocía su elección y tenía las normas del Dios único relatadas en la Torá. Pero su descuido espiritual lo llevó a caer en el cautiverio de Babilonia. Y eso que los profetas lo amonestaron muchas veces que cambiaran de actitud, pero no cambiaron hasta que fueron llevados cautivos. Ahora, lo peor no fue caer en cautiverio, sino la derrota y la miseria de perder su identidad en aquel lugar donde fueron. El enemigo en Babilonia se propuso cambiarle la identidad al pueblo de Israel como hijos de Dios y darles una nueva identidad. Es como si le dijeran a usted cuando va a una empresa, bueno, aquí en esta empresa usted es un trabajador de esta empresa, pero su categoría de evangélico, de cristiano o de creyente, eso déjelo para su iglesia y para su casa, pero aquí es diferente. O sea, le quiere cambiar la actitud. Que usted sea otra persona. El enemigo trabaja. Así que el enemigo se propuso cambiar la identidad del pueblo de Israel como hijos de Dios, dándoles una nueva identidad. Dios tuvo que levantar a Ciro, quien cumpliría la profecía que había sido dada muchos años antes sobre que Israel sería esclavizado en Babilonia por 70 años y que él estaba llamado a darle la libertad de que regresaran a su tierra. Que Dios tornaría a Israel de aquella miseria. Y la Biblia decía, a través del profeta Isaías, estaba escrito, él dijo, aunque se multipliquen allí, solo el remanente retornará. Aunque se multipliquen 70 años, la gente se multiplicó. Pero él dijo, solamente el remanente retornará. Ahora, para no ir muy lejos, ustedes recuerdan
la conversación que hubo entre Yahshua y la samaritana. Y la historia dice que samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Y los judíos adoraban en Jerusalén y los samaritanos adoraban en Samaria. ¿Por qué eso así? Porque a Jerusalén regresaron el remanente y a Samaria regresaron todo el pueblo de Israel regresó. Los que se contaminaron con Babilonia, los que cambiaron su identidad, los que se congraciaron con esa nación, regresaron, pero no pudieron entrar al templo, se separaron y quedaron fuera, allá en Samaria. ¿No le parece a usted que cuando hay cristianos que se contaminan con el mundo, dice, yo no necesito necesariamente reunirme con la iglesia allá, yo puedo reunirme en mi casa? No necesariamente tengo que tener comunión con la gente que está allá, yo tengo comunión en mi casa con mi Dios y me quedo aquí. ¿No le parece una similitud a eso? Por supuesto. ¿Por qué traigo a memoria esta historia? Porque 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dice, estas cosas sucedieron en figura para que nosotros no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Por eso las traemos. Para que entienda que lo que le pasó a Israel y que les voy a narrar en este día, tiene que ver mucho con usted. Mucho con nosotros. Cuando miramos la historia de la cautividad babilónica, más que una cautividad física, era una cautividad mental. Era una cautividad de pensamiento. Era una crisis de identidad. Hay creyentes que proclaman su salvación porque es una verdad. Que Adonai es Dios para sus vidas y eso es una verdad. Pero han caído en cautividad de su pasado, de lo que perdieron, de lo que no han alcanzado. Están cautivos de un resentimiento, de una amargura o de una soledad y hasta de un mal proceder. Pueden haber creyentes que todavía están lamentando el esposo o la esposa que perdieron y el por qué se fue. O el dinero que tuvieron y que hoy no lo tienen. O se han echado la carga de la familia encima y todo lo que le pasa a la familia se lo echan encima porque quisieran resolverlo. La palabra dice, echa tu carga sobre el Señor y cada uno llevará su propia carga. Entonces se cargan con eso, son salvos, pero no disfrutan la salvación. Son libres por el Espíritu, pero están atados a algo por ellos mismos. Y sienten amargura. Y estos son los que dicen, yo no entiendo, yo oro, yo escucho la palabra, yo canto, y yo reclamo a Dios, confieso la palabra, pero sigo en esto. ¿Has dejado tu pasado? ¿Has dejado el remordimiento? ¿Has dejado ese sentimiento de que me hirieron, me robaron, me quitaron? ¿Quitó esa amargura ya? ¿Todavía siente una soledad porque está en casa? De eso tenemos que entender. En nuestro tiempo el plan del enemigo es el mismo. Y se cumplen aquellos que son amonestados, pero que no cambian. El Señor dice, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Entonces, ¿por qué tú llevas la carga de tu pasado, de tu papá, de tu mamá, de tu familia?
¿Por qué te cargas con el propósito de resolver la economía de alguien? Yo siento en mi corazón el deseo de que mi familia esté bien y trato de ayudar en lo que pueda, hasta con sacrificio, pero trato de hacerlo con mucho amor. Pero cada uno de ellos es responsable delante de Dios de que las promesas se hagan realidad en su vida por lo que escuchan la palabra y la práctica en que la ponen. Así que hay que entender estas cosas. Podría en esta hora estar pensando en todo el dinero que perdí, en todo lo que me quitaron, en todo lo que me engañaron. Podía estar pensando en eso y llevar una angustia sobre mi vida. Y entonces sería salvo un predicador y atado con cadenas de sufrimiento y de angustia. Pero no. He buscado una conciencia libre, un corazón sano. Y lo pasado, pasado quedó. Tengo el hoy de Dios para vivirlo. Si el creyente que me está escuchando no va a hacer eso, va a pasar cientos de años aquí si Dios se lo diera y sigue cargado. Y el mundo se preguntará si Dios libertó, ¿por qué ese está cargado? ¿Por qué ese llora? ¿Por qué esa angustia? Y es porque no ha soltado las cargas. Mire bien esto. A Daniel, en ese cautiverio, le quisieron cambiar el nombre. Que no se llamara más Daniel, sino Belsasar. Quisieron que hablara otro lenguaje, no el hebreo, sino el acadio, que es el que se hablaba en Babilonia. Quisieron que él cambiara el alimento, dejara de comer las legumbres y la costumbre que enseñaba la Torá al judío y que comiera de todos los alimentos inmundos que se comían en Babilonia. Y Daniel se negó. No es ese el nombre, no es esa la actitud que el mundo quiere hacer con cualquiera de ustedes y especialmente con los jóvenes. Cambiarles el nombre de creyente a simplemente un ser humano. Que no hable el lenguaje de gracia, sino que hable el lenguaje de la cantina, que hable el lenguaje de la calle, que hable el lenguaje del cabaret, de la discoteca, que hable ese lenguaje. ¿No es eso lo que quieren cambiarle? Y que usted no se alimente de las cosas de Dios, sino que se alimente de lo que ellos se alimentan, de los ojos, del gusto y del placer. Eso quiere cambiar el diablo en la vida del creyente. Porque si le cambias el nombre, el lenguaje y la comida a una persona, lo cambiaste para siempre. Porque esas son las raíces de tu identidad. Esa fue la historia de los judíos que en la época de la persecución nazi llegaron a Antioquia, allá en Colombia. Llegaron por cientos a Antioquia como judíos, pero como los perseguían en todos los países donde iban, se cambiaron el nombre, comenzaron a comer carne de cerdo, a tomar los líquidos que estaban prohibidos en la Torá. Así que cuando llegaban los que venían buscándolos y los encontraba comiendo frijoles con garra, con cerdo y todo eso, este no es judío porque está comiendo así. Este no es judío porque está maldiciendo y haciendo esto. Este no es judío porque adora a los ídolos. Entonces, ellos favorecían la vida haciendo eso. Y es que eso es precisamente lo que quiero que usted entienda. Ellos perdieron su identidad, la negaron con sus nombres, con su comida, con sus costumbres y con su religión. Hoy solo que queda en Antioquia los nombres de las tierras que ellos bautizaron. Ya usted encuentra Palestina, bueno, hay una cantidad de nombres en Antioquia. Solo quedó eso, el nombre de la tierra, porque el nombre de ellos desapareció. Antioquia fue poblado por judíos, pero perdieron su identidad. Nabucodonosor escogió los príncipes más inteligentes. ¿Y sabe qué hizo con ellos? Los castró para que no se reprodujeran. El trabajo del diablo con los creyentes y los líderes es lo mismo, castrarlos para que no se multipliquen, para que no compartan la palabra, para que no ganen, para que no tengan hijos espirituales,
para que no ganen almas para el reino, para que la obra no crezca, para que la iglesia se estanque. Un creyente castrado no le habla a nadie, no le comparte a nadie, no invita a nadie, porque está castrado. El diablo lo hizo y no se dio cuenta. Les cambió el nombre, les cambió el lenguaje, les cambió la comida. O Daniel no permitió eso. Hoy hay algunos creyentes que no asumen el nombre de creyentes donde están. Cambian la buena confesión y hablan conforme al mundo. Se alimentan de lo que se alimenta el mundo. Del internet, del folclore, del placer, de la diversión. Y cambian todo eso. Lo adquieren a cambio de la santidad, la consagración y la armonía. Al diablo no le importa a la hora de la verdad que usted se reúna como iglesia o que usted se conecte, no le importa. Si logra que usted tenga su mente en el teléfono, en el problema, en el negocio, en el resentimiento, en la amargura, en el dolor que usted tiene en su corazón, si él logra que usted se mantenga en eso, a él no le importa que usted no se pierda culto. Así que estamos frente a un último momento de excelencia para vivir la palabra. Otros se dieron a la cultura, los judíos, a la moda, y quisieron vivir la vida más fácil. Llegan a vestirse como el mundo se viste, extraviado. Hasta sus peluqueados han cambiado. Y lo triste es que hasta los padres incitan y apoyan y elogian a sus hijos cuando hacen este cambio. Si ustedes miran un libro que habla de Astarte, la diosa cambiante, se pregunta uno cuál era el fin de esta diosa. Ella cambiaba de forma, de hombre a mujer y de mujer a hombre. Su proyecto era sencillamente quitar la feminidad de la mujer y hacerla parecer al hombre. Quitar la masculinidad del hombre y hacerlo parecer a la mujer. De hecho, no estamos culturizando, ni esa es mi intención, jamás, nunca, Dios me libre. Pero sí vale la pena investigar de dónde viene cada moda. El feminismo se acabó. Gran cantidad de mujeres hoy están pareciéndose más al hombre en sus peluqueados, en su caminar, en su hacer, en su hablar, en su vestir, que a una mujer femenina. Y el hombre, de igual manera, hoy conseguir verdaderamente un traje de hombre es difícil. Se encuentra que los pantalones de los vestidos son apretados como el que se usa la mujer, al tobillo, apretadísimos, para mostrar bien el cuerpo. Eso es feminismo. ¿De dónde viene eso? De este dios Astarte, que vino a culturizar al mundo y hacer que el hombre se parezca a la mujer y la mujer se parezca al hombre, aún en la ropa de vestir. Está trazada en controversia a los principios de Dios. Amados, ¿qué mundo estamos viviendo y en qué momento estamos viviendo? Si miras Levítico 19:28, Dios determinó para Israel un mandamiento allí. Pero eso lo violan muchos creyentes, porque no les importa la palabra o la desconocen porque no la leen. Y si la escuchan, la tiran al zafacón de la basura. Pero a Daniel no le importó que lo tiraran al foso de los leones. Él confiaba que de ahí su Dios lo iba a liberar y que el sueño de Dios que había depositado en él no se iba a morir. Los 3 jóvenes fueron llevados castrados ya a aquel lugar. La última alternativa que le dijeron fue la música. ¿Por qué la música? Porque si hay algo que el diablo usa para dominar la juventud es la música.
Hay jóvenes que pagan 500, 1 millón de pesos por ir a ver a un cantante, a un hijo del diablo. Y van a verlo. Y a veces los padres le pagan para que vaya a verlo. Amados, ¿dónde estamos? ¿Qué creyentes somos? ¿Qué gracia nos ha llegado? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el Dios que adoramos? ¿Dónde? Daniel no perdió su identidad, mantuvo su fe, mantuvo su lealtad. Los 3 jóvenes cuando tocaron la música para que se doblaran ante la música, ellos dijeron, mire, pierdan el tiempo. Nosotros no vamos a arrodillarnos, no vamos a doblarnos, ni a su religión, ni a su música, ni a su comida. Si Dios nos libra, gloria a Dios. Si no nos libra, Él sigue siendo nuestro Dios. Esa es la decisión de uno que no pierde la identidad. Pero el que pierde la identidad niega a Dios en su vida frente a un momento de perder un dinero, un empleo, una amistad o algo. Tú no vas a morir en el resentimiento. Tú no vas a morir en el dolor de tu pasado. No vas a morir en tu amargura. Si te abusaron, si te incomprendieron, si te engañaron, si tus padres no te amaron ni te dieron lo que te merecías. Pero de ahí tú vas a salir porque ese no es tu mundo, no es tu vida. Dios te ha hecho libre. Ahora tienes que vivir la vida de un hombre, de una mujer libre para gloria de Dios. La quiebra no va a acabar contigo. El dolor y el divorcio no va a acabar contigo. Ese problema, esa crisis no va a acabar contigo. Tú vas a salir libre en el día de hoy para gloria de Dios y gozo de tu propia vida. Nabucodonosor, para esclavizar al pueblo judío en Babilonia y quitarles el deseo y la razón por la cual caminar o volverse a Jerusalén, les destruyó el templo y se robó todo el oro del templo y se lo llevó para Babilonia. Como ya no tenían dónde reunirse ni había tesoro en Jerusalén, quebrantaba la fe de ellos, les quebrantó la fidelidad, la lealtad, la unidad y la armonía, es decir, terminó el culto para ellos. Ni siquiera cantaban, colgaron sus arpas. Los babilonios decían, canten esas canciones bonitas que ustedes cantaban a su Dios allá. ¿Cómo vamos a cantar aquí con esta tristeza, con esta angustia? Hasta la alabanza se le fue de sus bocas. ¿Cuál fue el propósito de la pandemia? ¿De dónde viene la pandemia? El mismo diablo. ¿Cuántos cristianos al no tener templo se fueron al mundo pagano? Porque lo que necesitaban era un templo para reunirse. ¿Nosotros somos víctimas? No, no. Dios quiso llevarnos al origen del principio de la gracia que el apóstol Pablo predicó. Iglesia por las casas. Fuimos forzados a eso. ¿Sigue llorando usted ahora porque no tiene un local? ¿Perdió la armonía porque no hay un local? ¿Ya no siente la comunión con los hermanos porque no hay un local donde reunirse? O si volviera a haber un local, yo me reuniría. Estás perdiendo tu identidad. Dios nos empuja soberanamente a su voluntad. Así que en el momento donde nosotros estamos bien. Y los que permanezcan fieles y firmes están demostrando su verdadera identidad, que no la pierden de ninguna manera. ¿Te reúnes cuando hay la oportunidad de la reunión? No, para mí es suficiente verlo allí por pantalla nomás. Qué pereza con esos buses tan llenos el día domingo o el día tal. O con la lluvia y ese sol para yo ir. No, y el lugar donde están ahorita hay que subir 3 pisos. No, eso no. No, fuera un local, sí. Amados, yo les cuestiono en esto.
Porque el diablo está trabajando en la vida de muchos creyentes y ni cuenta se dan que está trabajando. Silenciosa y con artimañas está trabajando. Nabucodonosor saqueó el tesoro del templo y se lo llevó a Babilonia. Y dice la palabra que donde esté tu tesoro, allí está su corazón. Ahora no había razón por la cual peregrinar a Jerusalén, porque en la mente de ellos no había nada valioso allí en Jerusalén. Ya no había templo ni estaba el tesoro. Así que ahora no había deseo de peregrinar. Cada vez que el pueblo iba a Jerusalén, iba para una fiesta. Si Satán logra quitar el deseo de celebrar la fiesta de la unidad y de la armonía, ha ganado terreno sobre su vida. ¿Sientes deseo de reunirse cuando citan que hay una reunión y una oportunidad de celebrar la fiesta del Señor? En aquellos tiempos no era un martirio dar una ofrenda. No era un sacrificio vestirse para ir al templo y caminar hasta la reunión. Y en el camino hacia Jerusalén, el pueblo recordaba lo que Dios había hecho cuando lo sacó de Egipto. Ese peregrinaje es el que hacía que el pueblo soñara. Y fue eliminado, por lo que el pueblo perdió la razón por la cual viajar a celebrar a Dios. Mientras caminaban y se reunían, comentaban lo glorioso que era estar allí, de donde Dios los había sacado. ¿Qué comentamos cuando nos reunimos? ¿Cuáles son los comentarios que traemos a mente cuando nos reunimos? Sea inteligente, use bien el tiempo. Amados, déjeme decirle algo muy sarcásticamente. Generalmente cuando a nosotros nos sirven una comida y de pronto alguna de las arepas se quemó, entonces le ponen mantequilla por encima o algo que tape el carbón y nos lo colocan. Y listo, se arregló el asunto, ya la arepa no quedó quemada. Y a veces caminamos mal, andamos mal, confesamos mal, pensamos mal, decimos mal. Y le ponemos una oración por encima para que todo quede arreglado. No, amados, Dios mira debajo de la oración que hay. Él conoce la mente y escudriña el corazón. Tú no puedes engañar a Dios. No te engañes, dice la palabra. No os engañéis. La Biblia no dice no engañe al hermano, no. No dice no engañe a Dios, dice no se engañe a usted mismo, que Dios te está viendo lo que tú estás haciendo cuando estás fuera de casa, cuando estás en casa, a donde quiera que estés. Dios ha llamado a una esposa. Y esto no es una sátira, pero déjele ese mundo de dos vidas al mundo evangélico religioso. Pero ustedes no son esos. Ustedes son la amada del Señor. Lo mismo pasó hoy en día. Al no tener ya un local para reunirse, algunos pierden el interés de la reunión. Igual le pasó a Israel. ¿Por qué Israel no está bajo el pacto hoy? Por eso. Pero siguen siendo hijos de Dios, claro. Pero están en el pacto, no están en el pacto. Para algunos es un martirio ir a la reunión, vestirse, salir del servicio, es muy largo. El recoger la ofrenda, todo se les hace pesado. Cuando el enemigo te logra quitar ese deseo de ir a la reunión, comienza a dejar de soñar, comienzas a tener ideas erróneas, pensamientos incorrectos y a perder la identidad. Que en vez de llevarlo al destino que Dios tiene para su vida, lo que hace es detenerte en el camino y detiene tu potencial. Nada ni nadie debe hacer que tú dejes de caminar hacia la fiesta de Dios, porque ese es el camino que tú sueñas. Nunca permitas que el mundo o las circunstancias decidan dónde está tu tesoro. Si el mundo ha movido tu tesoro al lugar incorrecto, sigue fiel, Dios va a traer su espíritu que te va a decir, devuélvanle todo lo que le pertenece. Póngalo en la casa de Dios para que comience su peregrinaje nuevamente. Nunca deje de hacer el viaje a celebrar la fiesta.
La fiesta no es tanto lo que importa, sino el viaje para la fiesta, porque es el viaje, el recorrido, el que te hace que levantes tus ojos y pienses quién eres y qué es lo que estás haciendo. No dejes de caminar hacia el encuentro con Dios. Cada vez que vayas a la reunión de Dios, míralo con fe y tu boca se va a llenar de risa, tu lengua de alegría, tu vida será diferente porque habrás salido de la cautividad. Y cuando más frustrado estés, camina con tu familia a la reunión de Dios. ¿Por qué dice la palabra? Porque Dios está en la reunión de los dioses. Y en medio de los dioses, juzga. ¿Qué quiere decir que juzga? Ubica las cosas. Cuando tú tienes problemas con tu familia, problemas en tu hogar, circunstancias en tu vida, ven a la reunión. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de los dioses y tú eres hijo de Dios. Ahora, él dice juzga. ¿Qué quiere decir juzga? Ubica lo malo que está en tu vida, lo pone en su lugar para que camine ordenadamente. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Y vayan contando las grandezas que Dios ha hecho para con ustedes, para que puedan volver a soñar. No nos reunamos para decir, ay hermano, cuando en aquel tiempo, oiga, yo me pedía hasta las 2 canastas de cerveza. Cuando yo compraba ese vino tal, ese whisky tal. Esos no son los comentarios. Los comentarios ahora es cuando, hermano, cuando yo caminaba para la iglesia, cuando Dios hizo, una ocasión oré, otra ocasión oré y Dios hizo esto, otra ocasión me reuní, Dios hizo esto. Cuente las glorias de Dios, pero no tu pasado miserable, no tu pasado pecaminoso, no tu pasado vergonzoso. Cuente un pasado que Dios ha hecho en su vida para gloria de su nombre. Estarás honrando a Dios. No importa cuántas veces usted haya contado lo que Dios hizo, pero él dijo, no olvide ninguno de sus beneficios. No olvide ninguno de sus beneficios. Por eso siempre tengo que contar de Dios desde cuando convertí mi vida al Señor. Cosas que hizo maravillosamente, resucitando muertos, quitando leucemia, curando cánceres, haciendo cosas maravillosas. Siempre lo testifico porque eso honra a Dios, fortalece la fe de otros y yo me siento contento de decir que Dios lo hizo. Por eso la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, hoy es tu día, para que Dios se glorifique y se engrandezca en usted. Amados, ¿por qué les cuento esta historia? Para que no seamos como Israel. Si somos amonestados, obedezcamos, para que permanezcamos dentro del pacto. La importancia no es tanto ser hijo de Dios porque desde antes venimos siendo hijos de Dios. Pero el asunto es aquí estar en el pacto, estar en la gracia, estar en la línea de lo que el Señor ha dicho, la excelencia de la amada de todos los tiempos. Bendecidos con toda bendición.